Y en ese momento, el soldado lanzó su espada y acertó un golpe directo a la bestia. Ese día el Coliseo se llenó de júbilo. Fue asombroso. Ya veo que en la sede saben cómo divertirse, ¿eh? Y dime, ¿a quién te gustaría ver hoy para continuar con tu investigación? Sí, he estado pensando que me gustaría hablar con Juan, el llamado discípulo amado. Pues vamos, sé exactamente dónde podemos encontrarlo. De ese modo, José condujo a Matías a las afueras de la ciudad, por un camino pedregoso y polvoriento. Al final del camino podía vislumbrarse una casa, y al llegar subieron al segundo piso, donde había una gran mesa en el centro del salón, mesa en la cual unos años atrás el Señor Jesús tomara su última cena con sus amados discípulos. Ven, pasa, Matías. Vamos a acomodarnos aquí mientras esperamos. ¿Qué es este lugar? Es un lugar muy especial. Aquí es donde Jesús tomó su última cena con sus discípulos. Él estaba sentado de este lado y sus discípulos alrededor como una gran familia. Ya veo. Con que por fin han decidido visitarme. ¿Cómo estás, José? La paz sea contigo. Y supongo que tú debes ser Matías, ¿verdad? Sí, así es. Él es Matías. Mateo y mi hermano ya me han hablado de ti, Matías, y me dijeron que debía esperar tu visita. Algún día yo también espero escribir una historia, pero solamente será la de nuestro Señor. Entonces, ¿me ayudarás? Pregunta. Te diré todo lo que sé. José puede atestiguar mi honestidad. Gracias, Juan. Como sabes, ya he hablado con muchos de los que estuvieron cerca de Jesús y también con algunos de sus enemigos. Tú estuviste a su lado desde casi el principio de su misión y por lo que me han dado a entender, fuiste el único apóstol que presenció su crucifixión. En lo que tu información puede ser de mayor ayuda es para llenar algunas brechas en su vida, para las que no tengo ningún testimonio de fuentes originales, ya sea porque a los que interrogué no contaban con ella, o bien porque fui demasiado ignorante y no supe hacer las preguntas adecuadas. Comprendo. ¿También estás enterado de que no creo que Jesús haya resucitado de entre los muertos? La gran mayoría de nuestro pueblo, no solo aquí, sino en su propia aldea, comparte tu creencia. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Mientras más escucho acerca de sus últimos días, más poderosa es mi convicción de que Jesús llegó a Jerusalén esa última semana, no solamente con el fin de celebrar la Pascua. Cuéntame de aquella ocasión cuando entraron a Jerusalén seguido por una gran multitud. Creo que te refieres a aquella vez. Jesús nos dijo que era hora de volver a Jerusalén. Muchos nos atemorizamos porque sabíamos que el sumo sacerdote estaba tramando algo en contra de Jesús, y más después de haber resucitado a Lázaro. Jesús nos ordenó a 2 de nosotros que nos adelantáramos y buscáramos un asna y un pollino, para que así se cumpliera la profecía. ¿Cuál profecía? La profecía de Zacarías. ¿Recuerdas lo que dice esa profecía? Por supuesto. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Tu rey? ¿Estás seguro que esas eran las palabras exactas de su profecía? Sí, Matías, eso es correcto. En los escritos del profeta Zacarías se encuentran esas mismas palabras. Entiendo. Bueno, pues entonces continúa, Juan. ¿Qué pasó entonces? No bien se hubo sentado sobre el pollino, cuando la multitud le empezó a aclamar como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Y nosotros recibimos esto como una prueba de que se realizaría nuestra gozosa esperanza, y lo veríamos establecerse en el trono. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. En su imaginación, veían a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén,
y a Israel convertido una vez más en nación independiente. No podían encabezar a la procesión triunfal con estandartes reales, pero esparcían palmas, emblema natural de victoria, y la agitaban en lo alto diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Esa exclamación, ¿tiene algún significado especial para ustedes los judíos? Lo tiene. Es una plegaria al Rey ungido, al Mesías, pidiéndole la salvación y la liberación, y es tan antigua como nuestro pueblo. Nadie de entre toda la gente, aun cuando solo fuera por curiosidad, preguntó a ti o a los demás apóstoles la identidad del hombre que cabalgaba en un pollino y recibía un homenaje de esa naturaleza por parte de su grupo. Algunos lo hicieron. ¿Y qué respondieron ustedes? Les dijimos que se trataba de Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. ¿Por qué no le dijeron que era el Mesías? Aún entonces, todos estábamos ciegos ante la verdad, con excepción de Pedro. ¿Pedro? ¿Te refieres al incidente en Cesarea de Filipo, cuando Jesús preguntó a ustedes quién era él y Pedro fue el único que respondió que él era el Mesías? ¿Quién te habló de eso? El mismo Pedro. Y también me dijo que Jesús les encargó que no hablaran de ello a ningún hombre. ¿Fue debido a esta orden por lo que ustedes dijeron a la multitud que Jesús era el profeta, en lugar de decir que era Jesús el Mesías? ¿O se debió a que, con excepción de Pedro, el resto de ustedes no estaba muy seguro de quién era? ¿Es razonable suponer que los demás, incluyéndote a ti, aún no habían adquirido la fe necesaria para mover las montañas o convertir ciudades? Tus palabras son muy duras, pero expresan la verdad. Solamente después que se abrieron nuestros ojos, después de que Jesús había resucitado. ¡Espera! Por favor, ayúdame a comprender todos esos acontecimientos en su orden adecuado. Apenas ayer pregunté a Pilato acerca de cualquier desorden ocasionado por la entrada de Jesús a Jerusalén ese día. Me dijo que no hubo ningún desorden, pues de lo contrario hubiese tomado las medidas necesarias para impedir que se convirtiera en algo más serio. Sin duda hubiera prendido a Jesús acusándolo de instigación. ¿Por qué las autoridades romanas o los sacerdotes no detuvieron esa procesión? Muchos fariseos eran testigos de la escena y, ardiendo de envidia y malicia, procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular. Con toda su autoridad trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. Temían que esa multitud, por la fuerza del número, hiciera rey a Jesús. Como último recurso, se abrieron paso a través del gentío hasta donde estaba el Salvador y se dirigieron a él con palabras de reprobación y amenaza. Maestro, reprende a tus discípulos, declararon. Que tan ruidosa demostración, que era contraria a la ley y que no sería permitida por las autoridades. ¿Y qué les dijo Jesús? Él respondió diciendo que si la gente callaba, las piedras hablarían. ¿Sabes qué quiso decir con esas palabras? En verdad no estoy seguro. ¿Qué pasó cuando llegaron a Jerusalén? Recuerdo que nos detuvieron en la colina, a las afueras de la ciudad, todos a la espera de que Jesús iniciara la procesión hacia la ciudad, y en ese momento pude ver el rostro del Maestro lleno de tristeza. Mientras contempla la ciudad, pude ver lágrimas en los ojos de Jesús, y no entendía por qué lloraba en un momento tan jubiloso y alegre. En ese momento, Jesús extendió la mano hacia la ciudad y dijo: «Oh, si también tú conocieses, por lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Acaso Jesús estaba profetizando destrucción para su pueblo, justo cuando el pueblo lo estaba alabando como rey? Perdóname, Juan, pero es una estrategia muy extraña, si su objetivo era la liberación del yugo romano. Me doy cuenta de que como romano, te debe ser difícil comprender que Jesús no vino para reunir ningún ejército contra nuestros enemigos y los perseguidores de nuestro pueblo. Por favor, trata de entender que únicamente vino para reunir a sus hijos a fin de poder enseñarles la forma de encontrar el reino de Dios y disfrutar de él en medio de paz y amor. ¿Y ese reino de Dios, has podido encontrarlo? ¿En dónde está? El reino de Dios está en todo aquel que cree en él y espera su pronto regreso, tal y como lo prometió. Ya veo, bien. Bueno, dime, ¿qué sucedió cuando entraron a la ciudad? Los sacerdotes y gobernantes trataron de acallar a la gente. Había funcionarios romanos entre la multitud, y ante ellos denunciaron a Jesús como el cabecilla de una rebelión. Le acusaron de querer apoderarse del templo y reinar como rey de Jerusalén. Pero Jesús declaró que no había venido para establecer un reino temporal. Pronto iba a ascender a su Padre, y sus acusadores no le verían más hasta que volviese en gloria. Los oficiales romanos callaron subyugados ante las palabras de Jesús. En vez de arrestarlo, se inclinaron y le tributaron homenaje, y volviéndose hacia los sacerdotes y gobernantes, los acusaron de crear disturbios. Estos derrotados se volvieron a la gente con sus quejas y disputaron airadamente entre sí. Mientras tanto, Jesús entró sin que nadie lo notara en el templo, dejando a toda la multitud atrás. ¿Cuál es tu recuerdo más intenso de la última cena que Jesús celebró en este lugar? Antes de que Jesús sirviera los alimentos, recuerdo que Jesús se puso de pie y quitándose el manto colocó una toalla muy grande alrededor de su cuerpo, vertió agua en una vasija y empezó a lavarnos los pies y a secarlos con una toalla. Todos estábamos demasiado sorprendidos como para decir algo, con excepción de Pedro, quien le preguntó por qué lavaba nuestros pies. A lo cual Jesús respondió que comprenderíamos más adelante. Entonces Pedro se levantó y dijo: Tú no me lavarás los pies, porque sabía que ninguno de nosotros merecía ese tratamiento tan especial de parte de nuestro Señor Jesús. Mas él le respondió que en ese caso Pedro no tendría parte con él. Y Pedro, al ser reprendido, se sentó, permitiendo que nuestro Señor lavara el polvo de sus pies. ¿Les explicó Jesús la causa de su comportamiento tan insólito? Lo hizo. Cuando hubo terminado, volvió a su lugar y nos dijo que si él, a quien llamábamos Señor y Maestro, podía lavarnos los pies, nosotros también podíamos hacer lo mismo los unos a los otros. Y que lo que acababa de hacer era un ejemplo que esperaba que jamás olvidáramos. Después nos sorprendió aún más, diciendo que no todos estábamos limpios y que uno de nosotros lo traicionaría. ¿Él sabía de la traición? ¿Qué sucedió después? Hubo una gran consternación y muchos gritos. Muchos preguntaban: Señor, ¿soy yo? Yo estaba sentado a la derecha de Jesús y vi que Pedro me hacía una señal desde su lugar para que le preguntara a Jesús de quién se trataba. Apoyé la cabeza contra su pecho y susurré: Señor, ¿quién es? Y me respondió: aquel a quien meta la mano y moje el pan conmigo. Entonces Judas le preguntó: ¿soy yo, Señor? Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. ¿Alguien más escuchó lo que Jesús te dijo? Nadie. Después se dirigió a Judas en un tono de voz que todos pudimos escuchar y le dijo:
Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y de inmediato Judas se desapareció en medio de la noche. ¿Nadie relacionó la salida de Judas con la traición que Jesús acababa de mencionar? No lo creo. Judas siempre hacía los encargos para Jesús o para cualquiera de nosotros, ya que era el que manejaba el caudal común. La cena siguió adelante, pero ya todos disfrutábamos muy poco de ella, pues ahora cada uno miraba al otro con sombría duda. ¿Qué otros recuerdos tienes de esa cena? Jesús nos advirtió que solo estaría con nosotros muy poco tiempo y que a donde Él iba, nosotros no podíamos seguirlo. Le preguntamos al Señor a dónde se dirigía y Jesús repitió que a donde iba no podíamos seguirlo, pero que más adelante podríamos hacerlo. Pedro no podía aceptar eso y dijo, y aún estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jamás podré olvidar la respuesta de nuestro Señor, ni tampoco la olvidará Pedro. Jesús lo desafió diciendo, ¿darás tu vida por mí? En verdad te digo que antes que el gallo cante, esta noche me habrás negado 3 veces. Y la profecía resultó cierta, ¿no es verdad? Así fue. ¿Cómo te enteraste de la crucifixión de Jesús? María, la madre de Jesús, vino a verme. Al abrir la puerta cayó en mis brazos y pude sentir que su cuerpo temblaba, hasta que tomó mi rostro en sus manos diciendo, sosegadamente, venía en tu búsqueda. Acabamos de enterarnos que los romanos han llevado a mi hijo al Gólgota para ser crucificado. Debo estar a su lado. Juan, por favor, llévame con mi hijo. Empecé a sollozar, y pronto la madre del Señor me consolaba a mí, enjugando mis lágrimas, hasta que sentí una gran vergüenza por mi debilidad, pues era yo quien debía ofrecerle mis condolencias y consuelo. Nos dirigimos a la puerta de la ciudad, y siguiendo el camino fuera del muro, hasta que, finalmente, llegamos al lugar de la ejecución, una pequeña colina situada al noroeste de la ciudad. Para el momento en que llegaron, ¿ya estaba Jesús en la cruz? Sí, igual que otros 2, uno a cada lado de él. Su cuerpo estaba tan cubierto de sangre y de golpes que ni siquiera su madre lo reconoció, hasta que una de las mujeres señaló hacia el letrero arriba de su cabeza que decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. ¿Se encontraba cerca una gran multitud? Sí, también soldados, sacerdotes del templo y peregrinos que por curiosidad habían venido del camino. Yo quería mantener a María tan alejada como fuera posible para evitarle ciertos sufrimientos, pero la madre del Señor no aceptó. Insistió en que la llevara tan cerca de la cruz como lo permitieran los soldados. ¿Se encontraba Jesús en condiciones de reconocerlos? Cuando nos acercamos por primera vez, tenía los ojos cerrados. La sangre manaba de sus pies y manos, en donde fueron introducidos los clavos que atravesaban su carne y sus huesos, hasta llegar al madero. Desvié la mirada, incapaz de contemplar a nuestro Maestro. Podía escuchar las palabras que pronunciara en otros días, como si nuevamente las pronunciara desde la cruz. He aquí, iremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será traicionado ante los sumos sacerdotes y lo condenarán a muerte. Lo entregarán en manos de gentiles para ser objeto de mofa, lo azotarán y lo crucificarán. Tenía el corazón destrozado, quería huir, correr y correr, sin detenerme jamás. Y entonces escuché su voz y al abrir los ojos pude ver que miraba en dirección a su madre y decía, Madre, he ahí tu hijo. Y después sus dulces ojos me miraron directamente y dijo, Hijo, he allí tu madre. Yo estaba sollozando al igual que ella, porque él estaba tan cerca y no obstante
Ni siquiera podíamos levantar un solo dedo para ayudarlo o mitigar su dolor. Poco tiempo después, abrió de nuevo los ojos y dijo: «Tengo sed». Y le ofrecieron vinagre en una esponja. Luego lo escuchamos gritar: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Y después dijo: «Todo ha terminado». Inclinó la cabeza y entregó el espíritu, y cuando lo hizo, su madre se desvaneció en mis brazos. ¿Se encontraba presente alguno de los otros apóstoles en la crucifixión? No, solo estábamos su madre y yo. ¿Qué hiciste después? Traje a la madre del Señor de vuelta a esta casa, ya que José, aquí presente, María Magdalena y otras de las mujeres nos dijeron que se encargarían de enterrar el cuerpo del Maestro, y desde entonces vive aquí conmigo. ¿Cuándo volviste a ver a Pedro? Ese mismo día, cuando regresé con la madre de Jesús, Pedro se encontraba ya en la casa. Estaba aturdido. Se veía que no había dormido en toda la noche, así que le preparé un sitio para que descansara. ¿Durante cuánto tiempo permaneciste al lado de Pedro? Hasta algún momento de la mañana del día que siguió a nuestro sabbat. ¿No lo dejaste durante algún tiempo? ¿Tal vez para visitar la tumba? No, solamente me aparté de su lado para satisfacer mis necesidades. ¿Sin dormir? Bueno, Pedro no se encontraba bien y no quería dejarlo solo. Por eso dormía en una silla cerca de los pies de él. ¿Cuándo te enteraste de que las mujeres planeaban hacer una visita a la tumba? La mañana después del sabbat, María me dijo que iría a la tumba a preparar el cuerpo, ya que no pudo hacerlo porque el sabbat ya se acercaba. ¿Ninguno de ustedes sabía que el sumo sacerdote mandó a sellar la tumba, apostando guardias? No, aparentemente Caifás hizo esos arreglos durante el sabbat. Si las mujeres lo hubieran sabido, no habrían ido. ¿Qué sucedió después? Tiempo después de que se fueran, Pedro y yo estábamos en la casa, pensando en todo lo que había sucedido. Aún no podíamos creer que el maestro ya no estaba con nosotros, cuando de repente María Magdalena regresó a la casa alterada, gritando: «Se han llevado el cuerpo del Señor de la tumba y no sabemos en dónde lo han depositado». Lo repetía una y otra vez, y se notaba la angustia que sentía en su corazón. ¿Y qué hicieron ustedes? Pues, ¿qué crees? Pedro y yo salimos corriendo como locos en dirección a la tumba donde se encontraba el cuerpo del maestro. Y llegué primero que Pedro. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que se encontraban frente a la tumba donde se sepultó Jesús? Después de todo, ustedes no presenciaron el entierro. Durante el sabbat, María me había dicho que José de Arimatea había cedido su tumba para colocar el cuerpo del maestro y nos había indicado el camino para llegar a la tumba. Juan, ¿viste a algún soldado o a alguien cerca de la tumba? A nadie. ¿Y la tumba estaba abierta? Sí, con la gran piedra redonda a un lado de la entrada y apoyada contra uno de los costados de la tumba. ¿Qué hiciste? Estaba asustado. Las tumbas, a cualquier hora, especialmente al amanecer, no ayudan a que el corazón lata en forma normal, aun cuando estén vacías. Mi razonamiento me decía que esperara a Pedro. Y cuando Pedro llegó, entraron a la tumba, ¿verdad? Sí, Cuéntame qué vieron en su interior. al entrar vimos los lienzos y el sudario, pero no hallamos al Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino que estaban cuidadosamente doblados, cada uno en un lugar adecuado. Entonces creí ¿Creíste qué? que Jesús había resucitado de entre los muertos, tal y como él lo profetizó. Hasta ese momento, en ese pequeño jardín, el verdadero significado de sus palabras jamás había penetrado en mi dura cabeza. No comprendo, Juan.
¿Qué fue lo que Pedro y tú vieron en esa tumba que hizo que ambos creyeran que Jesús resucitó de entre los muertos? Pedro y yo nos dirigimos a esa tumba creyendo que el cuerpo había sido robado, pero toda la evidencia encontrada en ella demostraba que no había sido así. ¿Quién iba a llevarse el cuerpo de su tumba en la oscuridad de la noche, retirando las largas sábanas y después volvería a enrollarlas, colocándolas nuevamente en su lugar como si todavía contuviera un cuerpo? ¿Y quién sería suficientemente cuidadoso como para volver a colocar el lienzo justamente en el sitio donde debería estar su cuerpo? Esas eran las preguntas que Pedro y yo pudimos contestarnos solamente con un nombre. ¿Un nombre? ¿Cuál nombre? ¿El de quién? ¿Cuál nombre? ¿Cuál? Dímelo. El de Dios. ¿Quieres decir que tu Dios retiró el cuerpo de Jesús de su tumba y con cuidado colocó las sábanas? Para Dios no hay nada imposible. Entonces dime, ¿por qué Dios se molestó en rodar la piedra? Si el cuerpo fue retirado de las sábanas sin desordenarlas, ¿no podía Dios con la misma facilidad retirar el cuerpo de la tumba sin quitar la piedra de su lugar? ¿Por qué Dios se molestó en mover la piedra, Juan? Para que nosotros, que teníamos los ojos, pero no podíamos ver, recobráramos nuestra visión junto con la fe debilitada, por medio del gran testigo mudo de esa tumba vacía. Él vive, el Señor resucitó. Así está, Jesucristo resucitó. Vacía está. Él vive hoy, aleluya. Te has quedado callado, Matías. ¿Tienes alguna otra pregunta para Juan? Ciertamente no. Me gustaría ver a María Magdalena. Es tu día de suerte. Ella se encuentra aquí el día de hoy. Iré a decirle que quieres verla. Muchas gracias, Juan. ¿Qué te pasa, Matías? Te veo muy callado. Al escuchar la historia de Juan y compararla con la de los demás discípulos, no tengo razones para creer que ellos robaron el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿crees que resucitó de los muertos? No. Eso no puedo aceptarlo. Hola otra vez, María. Hola. Hola María. Solo tengo unas cuantas preguntas. Dime, ¿cuándo viste a Jesús por primera vez? Algunos escribas y fariseos me llevaron ante su presencia mientras enseñaba en el templo. Me arrojaron a sus pies, gritando que me habían sorprendido en el acto fragante del adulterio y que de acuerdo con las leyes de Moisés deberían de lapidarme. Querían saber lo que Jesús tenía que decir. ¿Y qué dijo? Pretendiendo no haber escuchado, y se inclinó para escribir con un dedo sobre el polvo del suelo. ¿Pudiste ver lo que escribió? No, pero siguieron presionándolo para que les respondiera. Así que, finalmente, alzó la vista y dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y después volvió a escribir algo sobre el suelo. Yo estaba enfurecida con él, segura de que había sellado mi destino y que ahora me llevaría fuera de la ciudad para que me apedrearan hasta morir. Me cubrí los ojos con las manos a fin de no ver los rostros de los que se mofaban de mí, en mi vergüenza, esperando que me llevaran. Pero pronto dejé de escuchar las risas y los insultos, y cuando abrí los ojos vi que todos los escribas y fariseos se habían retirado. ¿Qué hiciste entonces? Me puse de pie, segura de que Jesús y esos hombres me estaban jugando una broma cruel. Él me preguntó: mujer, ¿en dónde están tus acusadores? ¿Ningún hombre te ha condenado? Y yo respondí:
ningún hombre, Señor. Y entonces Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Desde ese día lo seguí atendiendo a sus necesidades cuando me lo permitía. Y yo lo amé mucho. Háblame de esa mañana en que tú y los demás fueron a visitar la tumba. Era el primer día de la semana. Yo y otras mujeres quedamos en vernos en la tumba de José para terminar de preparar el cuerpo del maestro. Recuerdo preocuparme porque tendríamos que mover la pesada piedra que normalmente se colocaba. Mientras caminabas hacia la tumba, ¿no viste a nadie? No, para gran decepción, pues esperaba encontrar a alguien a lo largo del camino para que nos ayudara a mover la piedra de la tumba. Pero al llegar a la tumba, vi que la piedra había sido rodada. ¿Y qué hiciste al ver la piedra rodada? Estaba angustiada. Corrí desesperadamente a ver a Pedro y a Juan para decirle que el cuerpo de Jesús había sido robado. Ellos corrieron hacia la tumba y yo los seguí. Y al llegar, pudieron ver que el cuerpo no estaba allí. Una vez, ellos se retiraron para contarle a los demás discípulos. Yo me quedé en la entrada de la tumba, llorando desconsolada. ¿Qué pasó después? Vi a 2 hombres dentro de la tumba y me preguntaron, ¿por qué lloras? Les dije, porque se había llevado el cuerpo de mi Señor. Después, un hombre se me acercó y me preguntó, ¿por qué lloras? Le pregunté si él había retirado el cuerpo de Jesús y le pedí que me dijera a dónde lo habían llevado. Si consideraban que la tumba de un rico era demasiado para mi maestro, yo podía proporcionarle la tumba de mi hermano Lázaro, poder cuidar de su cuerpo. Y en ese instante escuché su voz pronunciando mi nombre. ¡Era la voz de Jesús! ¿Estás segura de que viste a Jesús? Completamente. Al ver su rostro, mis ojos se llenaron de alegría. Me postré para abrazar sus pies, pero él me lo impidió diciendo que aún no había subido a su padre. Él me pidió que fuera a darle las nuevas buenas a sus discípulos. Muchas gracias, María, por tu tiempo. Fuiste de mucha ayuda. Y bien, amigo mío, ¿qué quieres hacer ahora? ¿A quién te gustaría entrevistar? Tengo mucho en qué pensar y se está haciendo tarde. Bueno, vamos a casa entonces, y así puedes pensar y descansar. No te preocupes, ve tú primero. Yo tengo algo que hacer antes. Y dime a dónde vas, tal vez yo pueda llevarte. No, insisto. Además, también estás cansado, imagino que tienes cosas mejores que hacer que estar todo el tiempo a mi lado. Ve tranquilo, yo estaré bien, no te preocupes. Los amigos se despiden y toman rumbos diferentes. José regresa a su hogar, mientras Matías, tratando de no ser visto en la oscuridad de la noche, llega hasta un lugar apartado en las afueras de la ciudad, lugar en el cual descansó el cuerpo de nuestro amado Maestro, la tumba de José de Arimatea. Viniste. ¿Estás solo? Ese fue tu pedido. ¿Estás seguro que nadie te siguió? No lo creo, pero dime, ¿quién eres y por qué tanto misterio? Mi nombre es Darius. Fui uno de los guardias asignados por Pilato para custodiar la tumba de Jesús de Nazaret. Pensé que todos habían desaparecido. ¿Dónde están los demás? Solo quedo yo. Entonces tú sabes qué fue lo que ocurrió aquí, en este lugar, aquella noche después de la muerte de Jesús. ¿Puedes recordarlo? Es algo que jamás podré olvidar. Después de que la multitud se había retirado del monte Calvario, nos llegó una orden de Pilato para bajar el cuerpo, y así nos dispusimos a quebrar las piernas de los crucificados, pero al acercarnos a Jesús nos dimos cuenta que él ya había fallecido.
¿Estás seguro de que ya estaba muerto? Pudo haber estado desmayado o inconsciente. Eso pensaron los sacerdotes. Incluso me obligaron a enterrar en una lanza en su costado para asegurarse de que él estaba muerto. Así que no tengo la más mínima duda de que Jesús había fallecido. ¿Y qué hiciste al asegurarte de que Jesús estaba muerto? Le informé a Pilato de que ya él estaba muerto y lo entregamos a José de Arimatea para que le diera sepultura. Después me retiré a la fortaleza y al día siguiente recibí nuevas órdenes. Pilato les ordenó custodiar la tumba de Jesús. Sí, el sumo sacerdote vino a Pilato y le pidió que colocara guardias en la tumba de Jesús para que sus discípulos no intentaran robar su cuerpo. ¿Cuántos hombres fueron a custodiar la tumba? Fuimos solo 8 guardias. Pilato no creyó que era necesario enviar un batallón. Además, 8 guardias romanos éramos más que suficientes para disipar cualquier intento de robo de cuerpo. Ahora quiero que pienses bien y que logres recordar cada detalle de esa noche mientras custodiabas la tumba del Nazareno. Todos estábamos en vela, situados en lugares estratégicos alrededor de la gran piedra. Nadie podría acercarse a esa tumba mientras nosotros la vigilábamos. Al menos eso pensábamos. Las horas transcurrían lentamente. En la hora más oscura pasó algo increíble. ¿Qué pasó? La tierra empezó a temblar con gran fuerza. Parecía como una tela azotada por el viento. Y de repente, el cielo se iluminó con una luz más brillante que el sol. Y pudimos ver un hombre. Su aspecto era como un relámpago y estaba vestido con ropas blancas. Todos tuvimos miedo y caímos en la tierra. Este hombre movió la piedra como si se tratara de una rama. Entonces dice: Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Y en ese mismo momento vimos a Jesús salir de la tumba y le escuchamos decir: Yo soy la resurrección y la vida. Y vimos otros seres descender del cielo como brindándole honra a Jesús. Nuestros ojos no soportaron más y quedamos como muertos, tirados en el suelo. ¿Durante cuánto tiempo quedaron tirados en el suelo? No lo sé exactamente, pero no creo que fuera por mucho tiempo. Cuando despertamos, el sol aún no había salido. ¿Estás seguro de que todo lo que me estás contando no lo habrás soñado? ¿O tal vez se descuidaron en su tarea al cuidar la tumba? ¿Puedes sincerarte conmigo? Solo quiero saber la verdad. Duré mucho tiempo sirviendo a Roma como soldado y nunca fallé a ninguna misión que se me encargara. Y puedo dar la vida por las de mis compañeros al decir que ellos tenían el mismo sentir. Lo que vimos fue real. Jesús resucitó de los muertos. ¿Qué hicieron al despertar? Corrimos a la ciudad. Queríamos decirle a todos que Jesús había resucitado. Pero no sé cómo Caifás se enteró y nos hizo llamar. Cuando estuvimos en su presencia, le contamos todo lo que habíamos visto. Mientras les contábamos, nuestros rostros se iluminaban y maravillaban nuevamente por la gloriosa experiencia que habíamos presenciado. ¿Le contaron todo esto a Caifás? Sí, sin omitir ninguna palabra. Pero Caifás nunca mencionó nada de esto. ¿Qué les dijo Caifás al enterarse de este gran acontecimiento? Al principio estuvo en total silencio y después nos sorprendieron sus palabras. ¿Qué les dijo? Cuéntame. Nos ordenó que no le contáramos a nadie lo que habíamos visto. Al contrario, nos dijo que dijéramos que sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron mientras nosotros dormíamos. ¿Te lo imaginas? ¿Cómo podíamos decir que mientras dormíamos los discípulos habían robado el cuerpo? Si estábamos dormidos, ¿cómo pudimos saberlo? Sin contar con la deshonra que eso significa. Dormir durante la guardia se paga solo con la muerte. ¿Caifás fue capaz de llegar a tal punto? Imagino que no aceptaron la propuesta del sumo sacerdote. Por desgracia, el sumo sacerdote logró convencer a todos, ofreciéndoles riqueza y la certeza de hablar ante Pilato para que nuestro castigo sea retirado. ¿Ustedes fueron capaces de eso? ¡Son solo unos cobardes! Pilato debió decapitarlos a todos.
Nos vimos con el procurador, pero a él no pudimos mentirle. Le contamos todo lo que habíamos visto y después de la audiencia nos dejó ir. Pilato también lo sabía. Sí, ¿Qué pasó con los demás? uno a uno fueron desapareciendo o surgiendo accidentes inesperados. Yo me asusté y me oculté todo este tiempo. Al enterarme de que querías conocer la verdad, algo en mi interior no me dejaba en paz. Necesitaba hablar contigo y contarte toda la verdad, así que puse... Por fin te encontramos, Darius. Has sido muy escurridizo todos estos años, pero tu suerte finalmente ha cambiado. ¡No es posible! ¿Cómo me encontraron? Gracias, Matías. Tu ayuda fue muy útil para dar con el paradero de este infeliz. ¡Matías! ¡Yo confío en ti! ¡No, Darius! ¡No es lo que parece! ¡Soldado! ¡Le ordeno que lo suelte! Matías, será mejor que te apartes. Estamos siguiendo las órdenes de César y por tu bien, mejor termina ya con tus jueguitos y desenmascara a estos cristianos. César está empezando a cansarse. Llévenselo. ¡Matías! ¡Me traicionaste! ¡Me traicionaste! ¡No, Darius! ¡Hablaré con César! ¡Te ayudaré! ¡Me traicionaste! Tienes 2 días, Matías. Solamente 2 días. ¡Me traicionaste! ¡Me traicionaste! ¡Me Matías. traicionaste! ¡No! 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 Matías se quedó allí solo y desconcertado, en el mismo lugar donde alguna vez descansara el Salvador. La piedra que el ángel de Dios movió se encontraba allí, en el mismo lugar donde el ángel le dejó hacía ya 5 años. ¿Qué podía hacer ahora con todo lo que acababa de escuchar y saber que tanto el sumo sacerdote como el procurador conocían la verdad? Y esto lo desconcertó aún más. Si quieres conocer y saber el desenlace de esta historia, no te pierdas el capítulo final el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, gracias por las luces. Cuarta entrega de este maravilloso programa y les